Amigos de YouTube, que nos ven en todo el mundo gracias a las redes sociales, ya saben que esto no es periodismo, somos ciudadanos comunes y corrientes, que a través de nuestra humilde persona platicamos con los actores sociales para que ustedes se enteren de lo que pasa. En esta ocasión quiero agradecer mucho al ingeniero Jorge Ignacio Luna Becerra, que es el director administrativo, espero decirlo bien, del Congreso del Estado, quien nos hace favor de recibirnos aquí en su oficina, en el Palacio Legislativo. Ingeniero, muchas gracias. Javier, mucho gusto en recibirte por aquí, con mucho gusto. Ingeniero, eran únicamente dos temas que quería abordar, salvo lo que usted quiera comentar naturalmente. Primero, que si nos podía platicar algo brevemente a la ciudadanía de todo el mundo, cuando vengan a Guanajuato a saludarnos, la nueva construcción del Palacio Legislativo, o la construcción del nuevo Palacio Legislativo, ya que en el que estamos actualmente, lo inauguró el general Porfirio Díaz para celebrar el primer bicentenario de la independencia, y ahora, primer centenario, ¿verdad? Primer centenario, si no era el primer centenario, y ahora sería, con motivo del segundo centenario, el nuevo Palacio Legislativo. ¿Cómo van las obras? ¿Qué nos puede platicar al público en general? ¿Qué va a ser esta magna obra? Bien, la construcción de este edificio, la proyección de este edificio, data de la legislatura anterior. Fueron los diputados de la legislatura 60 de este Congreso quienes decidieron impulsar la construcción de este nuevo Palacio Legislativo. ¿En virtud de qué? Pues en virtud de que este lugar está, gozamos por un lado de tener un edificio primoroso. Yo me atrevo a decir que es el edificio más bello de la ciudad de Guanajuato, el actual Palacio Legislativo. En la zona centro, plena zona turística del municipio, y que este lugar puede ser dignamente ocupado con la posibilidad de ser utilizado como un museo. Ese es el proyecto completo, poder destinar este edificio bajo resguardo del propio Poder Legislativo como un museo y poder construir un edificio más cómodo en donde se le genere menos molestias a la ciudadanía por tráfico, porque somos 274 empleados los que tenemos en el Congreso, los que acudimos, más el personal de los grupos parlamentarios a este lugar. Todos los días, todas las mañanas, esa cantidad de vehículos que, si bien, bueno, se hacen pools para llegar de manera en conjunto, pues es gran molestia. Este edificio se está construyendo y se está construyendo bien, va a un paso lento, porque hay una situación. Los diputados de la actual legislatura, encabezada por el diputado Gerardo Trujillo, presidente de la Junta de Gobierno, tienen la preocupación de no hacer un uso exclusivo de recursos, sino que y no estar exprimiendo las finanzas de gobierno del Estado de manera súbita. Y se ha asumido un ritmo de construcción que permita que el Estado siga avanzando en los demás proyectos que se tienen y gradualmente ir sin ningún tipo de urgencia, ir construyendo el nuevo Palacio Legislativo a un ritmo de aproximadamente 120 millones de pesos por año, que este es un presupuesto que no está afectando las finanzas de todo el Estado y los proyectos de los municipios siguen avanzando. Esa es la razón básicamente por la cual no se ha concluido aún este edificio, no se ha querido darle una exprimida, digámoslo, a las finanzas públicas con motivo de la construcción de este edificio, sino que el ritmo es gradual. Vamos aproximadamente en un 55% de la construcción. Para el año que entra esperamos contar la misma cantidad de recursos que este año, del orden de los 120 millones de pesos, 130 millones de pesos, y con este dinero poder estar ya teniendo partes funcionales del nuevo edificio operando. Ese es el planteamiento, que antes de que concluya la legislatura actual, los actuales diputados puedan ir a inaugurar su nuevo Palacio Legislativo parcialmente, teniendo tal vez ya concluido lo que es el salón de plenos y algunas oficinas de servicios en el mismo edificio. Ese es el planteamiento que tenemos actualmente y depende principalmente de la cantidad de recursos que podamos obtener para el presupuesto del año 2012. Me parece, bueno, a mí como ciudadano me parece muy correcto, porque
sí lo veía uno como que un gasto tremendo en momentos, bueno, el país vive en crisis desde que yo nací, como que la crisis tiene hormonas de crecimiento, pero es mejor hacerlo paulatinamente para no causar. Pero además, yo quisiera creer, no sé, salvo la mejor opinión del ingeniero Jorge Ignacio Luna Becerra, que además, primero la practicidad de no contaminar aquí el centro. Segundo, ya no caben, los diputados tienen que atender en los pasillos, entonces es muy incómodo. Y tercero, algo que también puede ser importante, aunque pudiera parecer frívolo, no sé, un símbolo del Bicentenario, un símbolo de que también hace falta construir obras grandes y está a la entrada de Guanajuato, se va a ver muy impactante, que está dentro de un entorno ecológico. Creo que también hace falta, aunque haya crisis, también hay que atender las cuestiones de la cuestión estética de las ciudades, ¿no? De crecer en infraestructura, de tener monumentos dignos de una ciudad. No, bueno, el edificio, el proyecto que se está construyendo es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que le va a dar, como lo dice bien Javier, una imagen a la ciudad de Guanajuato desde su entrada de modernidad. Y luego conforme uno va avanzando y entra uno, hago otro comentario, mencionó el tema ecológico, por supuesto que está considerado en la construcción plena y absolutamente, se está haciendo planes de reforestación, mejoras, y eso se está haciendo desde este momento en cuanto a esta reforestación y mejora de la ecología y el medio ambiente de la zona. Pero la parte arquitectónica, por supuesto que le dará una imagen diferente al Guanajuato, porque eso será una vista bastante impresionante la que tenga el edificio al pasar, al llegar al primer túnel y mirar hacia arriba y encontrar la nueva construcción esta que es insisto, impresionante en su estructura, bonita, armoniosa. Y pues después accesar a Guanajuato sin los problemas que se genera el personal que actualmente, como bien lo señala, no cabemos ahora en el actual Palacio Legislativo. Y reitero, el ritmo de crecimiento no ha sido superior. Bien se pudo haber destinado toda la cantidad de recursos absolutamente en una sola exhibición para un solo año, pero no se quiso hacer eso por no estar restándole las posibilidades de financiamiento y de distribución de recursos a los municipios, principalmente a los municipios del estado de Guanajuato. Además, los manifestantes tendrán más comodidades porque habrá más espacio donde manifestarse, no interrumpirán el tráfico y tienen todo el cerro para acampar ahí. No es una idea que pudieran tener, ¿verdad? Pueden acampar ahí todos los manifestantes del mundo. Ingeniero Jorge Ignacio Luna Becerra, usted, además de este cargo que tiene actualmente como director administrativo del Poder Legislativo del Estado, pues entre otros cargos, mencionando los dos más importantes, aunque ha tenido muchos, pero los dos más sobresalientes es que ya fue anteriormente en este edificio estuvo, pero como legislador, como diputado al Congreso del Estado por vía de votos por el municipio de Salamanca, y posteriormente presidente municipal también de Salamanca, obviamente por votos, no hay presidentes pluris. ¿Cuál es su visión, ya dejando aparte la cuestión administrativa del Congreso, pasando a otro enfoque completamente radical, cuál sería la visión como diputado, como presidente municipal, de la situación política del Estado? ¿Qué requiere Guanajuato? ¿Qué tipo de político requiere ante este planteamiento? Yo digo que soy comunicador, que no soy comunicador, que soy ciudadano civil, porque tanto los políticos como los medios, como todo el mundo, hasta la iglesia, está en un grave desprestigio. Cuando me dicen, ¿usted es político? Digo, no, yo sí me baño, yo sí trabajo. Entonces, ¿cuál sería la visión del nuevo político que requiere Guanajuato para entenderse, para que no haya ese divorcio con la sociedad civil que al parecer existe actualmente? Sí, es lamentable, como bien lo señala, el desprestigio que el político ha venido teniendo, no de ahora, no es solamente de ahora, es histórico el desprestigio. Antes era de un solo partido y ahora ya es de todos los partidos. El desprestigio en el ámbito de lo político. Y bueno, esta situación que lamento, yo creo que obedece también en gran medida a un desconocimiento de la sociedad de la función que se desempeña. Y por otro lado, también he de reconocer la falta de sanción cuando hay políticos que hacen una mala función o que existen las percepciones y presunciones de que se está haciendo un mal uso de recursos públicos en una determinada área y que no suceda nada. Esa parte de falta de sanción
creo que ha sido algo verdaderamente lamentable que hemos estado viviendo, no en Guanajuato, en el país entero. El caso Moreira, ¿no? El caso Moreira es un claro ejemplo de impunidad plena y absoluta. Estos impactos políticos vienen y rebotan en la sociedad entera, en el país entera, y se extrapolan los problemas que suceden en un lugar y se llevan al otro. Y luego la gente empieza a pensar que toda la gente estamos actuando de la misma manera en política, cuando verdaderamente reconozco que hay gente muy valiosa, que habemos gente honesta trabajando en el gobierno, que habemos gente que estamos poniendo alma, corazón y vida al servicio de la gente, y que bueno, yo creo que también la evaluación debería ser un poquito más justa y pareja en función de los hechos de las personas, porque hay hasta cuestiones bíblicas que dicen y que refieren a los hechos que las personas van dejando en su quehacer. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, exactamente. Entonces, ahí están las cosas, como se va avanzando, y esas obras y esos hechos creo que son evidencia clara de que en sentido general, y no es que esté exculpando a nadie, pero en sentido general el Estado de Guanajuato hoy por hoy es mejor que hace algunos años y es mejor hoy que el año pasado. Definitivamente el rumbo que llevamos es correcto y vamos haciendo con participación de la gente un Guanajuato mejor, un México mejor, pero es imprescindible, decía don Francisco I. Madero, que el mejor gobierno es el que mejor sociedad tiene. Y mientras tengamos una sociedad más participativa y más exigente en cuanto al uso de los recursos públicos, pero también más participativa y más exigente en la problemática de su colonia o en las cuestiones de seguridad pública, la cultura de la denuncia, que todos estemos haciendo un jalón parejo en este México que tanto nos necesita a todos. Fíjese que yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que, bueno, en todos, casi en todos, de que si el desprestigio no es de ahorita, nada más que antes era un solo partido el desprestigiado y llegaron la democracia y se desprestigiaron todos, y que no es nada más a los políticos, es a medios de comunicación, la credibilidad de los medios de comunicación también está muy entredicho, incluso las iglesias o las religiones también tienen crisis de credibilidad, o sea que es una crisis de credibilidad, y yo en parte la atribuiría que siempre lo malo es más, dice un dicho de la política vieja, aviéntale lodo a tu enemigo que algo se ha de quedar, o sea la gente tiende más a centrarse en lo malo, vende más lo malo, un poquito malo que un mucho bueno. Eso es evidente, y también hay gente decente en la política, ¿no? También eso es evidente, porque si no esto ya no estaría funcionando el país ni el Estado. Y señor Jorge Ignacio Luna Becerra, y como político, porque obviamente está ahorita en un cargo administrativo en este momento, pero es un ente político, porque mencioné únicamente dos de los más importantes cargos que ha tenido, pero además es joven. ¿Cuál cree que sea el rumbo que se requiere para revitalizar? O sea, estamos en una situación normal, o sea, las crisis son eternas. Yo desde que era niño me acuerdo que me decían que estábamos en crisis y vamos a seguir en crisis y seguiremos en crisis. Nada más que antes le echábamos la culpa a los papás, ahora los jóvenes son más benévolos y no nos echan la culpa a nosotros, porque en mi tiempo era echarle la culpa a los papás de todo lo que había quedado mal en el mundo. Pero hoy viene un cambio de gobierno el próximo año, 6 meses, 7 meses para las elecciones. ¿Cuál usted cree que sería el consejo al ciudadano para que vote, no solamente por un partido o una persona, o cuál sería el perfil que el ciudadano debe buscar en un político antes que pensar en el partido, en la ideología? ¿Cuál sería el perfil humano que tiene que tener un político para que el ciudadano lo piense bien y no andemos después arrepintiéndonos si no los podemos correr? Yo creo que la reflexión debe ser en torno principalmente a las evidencias de los valores de las personas que están contendiendo. ¿Y a qué evidencias me refiero? Yo creo que hay un asunto que se llama carisma, que habla de la mirada de la gente, que habla de cómo mira la gente, que habla de la honestidad de la persona, que habla de la ecuanimidad en la decisión